hermanos, aquí venimos con más, para mayor edificación de nuestras vidas, de nuestras almas, enriquecimiento de nuestras almas, para aumentar nuestra fe, el camino que vamos a transitar, que no será en vano. Para nada, no hay desperdicio en el Espíritu de Dios, es para bien y para multiplicar Shekinah del Señor en revelación, la gloria de Dios. Eso es lo que nos espera a los seguidores de Cristo, al ungido, al lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu, en el Señor Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. Hermanos, amigos, hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés, libro poderoso, porque está lleno de sabiduría, de contrastes dulces y agrios. El Señor lo pone allí con el propósito que tú y yo mantengamos nuestro enfoque. Así como un caballo hay que ponerle unas gringolas que mirando de lado en lado no se distraiga y su enfoque sea en Él. Porque en el mismo momento que nos desenfocamos, que nos apartamos de la visión, en ese mismo momento el Señor se aparta de nosotros. Él quiere bien. Él quiere ilustrarnos con esta obra que ha permitido y que los labios de Cristo, el Señor Jesús, el Mesías, se refirió a Salomón. Es interesante que el Señor Salomón fue referido por el Señor Jesucristo, pero ¿de qué manera se refirió al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se refiere a Salomón porque los judíos que estaban engreídos, hinchados en su ego del templo que le fue entregado por Salomón, de la grandeza, y la adoración era hacia un rey que había sido lleno de sabiduría y había sido lleno de grandes riquezas, baluarte del pueblo judío hasta el día de hoy. Su tradición, su descendencia, su linaje, descendientes de Abraham. Y el Señor Jesús, que fue rechazado, y dice, si ellos supieran quién tienen por delante, porque veneran a Salomón, pero nunca se podrá comparar a la sabiduría preciosa, a la pura sabiduría y a la grandeza del Señor Jesucristo. Ellos ciegos, porque se dejaron llevar por el nombre y por una historia que tiene sus lados oscuros. El Señor Jesucristo no llegó a hablar de Salomón, de validarlo. Sigan lo que dijo Salomón. Él dijo, miren a uno que verdaderamente supera gigantescas veces, infinitas veces, que el mosquito de Salomón. Ese mosquito lo acabo yo de poner. Pero eso es lo que pretendió el Señor, hacerle ver a aquellos judíos ciegos que arremetían contra el Señor. Y habló de su creación. Mirad los lirios del campo, que el Señor los ha vestido. Y aún ni la grandeza de los vestidos de Salomón era comparable. Santo Dios. Con lo que Dios ha hecho. Salomón, mosquito. Yo he exaltado mucho a Salomón porque yo no lo puedo exaltar más allá de lo que dice la palabra de Dios. Él tiene su lugar. Pero hablemos un poco más como trasfondo para los que no han tenido oportunidad de venir al libro de Salomón.
a través de estas sesiones de exaltación de la palabra de Dios. Sí, Señor. En YouTube encontrarás los capítulos anteriores. Pero este hombre, que significa hombre de paz, gobernante de paz, hijo del rey David, vivió 60 años, del 990 al 930, de los cuales gobernó 40 años, igual que su padre David. Este hombre era un mama's boy, porque no hay un hombre que es un enfaldado, estaba metido dentro del resguardo de la corte. Era el hijo amado de David y el que Dios le había revelado que debería ser el gobernante. Este hombre no se escuchó de ninguna guerra que tuvo ahí brazo a brazo con el papá. Tenía 20 años. Y este mama's boy, este jovencito, cuando le fue entregado que fue coronado, él pidió sabiduría en vez de pedir riqueza. Y el Señor le dio no solo sabiduría, sino que le dio riquezas como a ningún hombre le había dado. Hasta hoy en día se pueden medir las riquezas y se hablan de miles de trillones de dólares al equivalente de la fortuna de lo que es un kilo de oro, que son 330 y pico mil de dólares que vale un kilo de oro hoy en día. Bien, aquel hombre se hablaba de que tenía un ingreso de 625,000 talentos, una fortuna increíble. Escoge tú el nombre de cualquiera de los ricos de la tierra y no es superada aún todavía por la de Salomón. La fama de su sabiduría, porque tenía el poder de descifrar enigmas. Por allá una reina vino con una larga lista de difíciles preguntas para el rey, que tenía una gran sabiduría. La reina de Saba, o de Saba, una reina etíopense, preciosa mujer que es alabada en el libro de El Cantar de los Cantares, que también fue escrito por Salomón. Y aprovecho la oportunidad de meter la cuña del libro de los Proverbios, que también fue escrito por Salomón. Atesoraba todo lo que tenía que ver con sabiduría. Recogió los dichos, los organizó, los dichos santos. Y ahí está el libro de Proverbios, entre los libros sapiensales, de gran sabiduría, de gran exhibición de luz para ti y para mí. Pero este hombre se llenó de palacios, de naves de navegación que venían desde muy lejos con tesoros de piedras preciosas, de especies, de oro, de plata, de maderas aromáticas. Has entrado tú en un ambiente de madera de cedro, closes, de pino, madera de ciprés, de toda clase de madera preciosa, la cual usó en parte para el templo de Dios. Este hombre no se privó de nada, de ganado, de regadíos, y en todo lo que hacía prosperaba. Todos sus tentáculos llegaban hasta mucho más allá, el lejano oriente, con la nación que hoy en día es India. Tuvo reyes que hizo alianza con él. Las dos potencias grandes de aquel entonces le guardaron respeto, le entregaron la hija. Faraón le entregó la hija para que se casara con este rey que hizo una alianza. Naamán se llamaba la mujer.
Y este hombre es registrado en 3 grandes libros de sabiduría o libros sagrados, vamos a ponerlo así, sagrados. Los judíos lo registran en su Torah, en el rey, Primera de Reyes lo registra su vida, y en el Kebra Nagás, el libro de los sagrado de los etíopes, pero en el Corán también lo mencionan como un profeta de los mayores. Sí, Señor. Así que su fama fue tremenda. Pero vemos un hombre que no menciona del Antiguo Testamento lo que su padre, su corazón atesoró. No se le escuchó hablar de los profetas. Él empezó a confiar en su sabiduría, Señor. en su propio entendimiento, en su propia inteligencia, a confiar en los adulones. Y él mismo que empezaba a profesar de lo que tú debes estar lejos, porque él escribió el libro de los Proverbios. Él recogió en el capítulo 30 a un rey, el rey Agur. Y el rey Agur reconoció: yo no soy versado en ciencia, ni mucho en los asuntos de Dios, pero esto pido a Dios. Estoy parafraseando: Señor, manténme del pan necesario, Santo. para que mi alma no robe. Sí, manténme del pan necesario, de tal manera que si tengo de más, no vaya a ser que yo me olvide de ti. Sí, Señor. Esto lo repasó porque él lo escribió Salomón. Y Salomón es conocido por los excesos, terriblemente. Esto me conmueve muchísimo el alma, porque nosotros ponemos nuestra vista, nosotros tenemos vista para lo que vemos. Y vemos aquí un hombre lleno de gloria. Pero es terrible. Ve cómo este hombre empezó a engañar y empezó a hacer lo que estaba malo ante Dios, a pesar de que Dios se le había presentado y le había revelado de que si él se mantenía cumpliendo los mandamientos y los estatutos, así como su padre, nunca faltaría varón para sentarse en el trono de Israel, que su reinado permanecería más allá de su muerte. Lo advirtió que no se fuera atrás del corazón de las mujeres extrañas, de las extranjeras, de las ajenas a Dios, porque su corazón sería pervertido. Y eso ocurrió con Salomón. Santo. Pero el Señor le dijo: mira, y si tú obstinadamente te empeñas en apartar tu camino, yo cortaré tu reino, lo voy a destruir. Y sabes, Israel será un proverbio, un estribillo, una burla. Y de ahí el libro de Lamentaciones. Es como si nos paseáramos por Venezuela y la viéramos que se fue atrás del mundo pagano. Santo Dios. Los excesos nos dañaron y nos apartamos.
Santo Dios. El libro de Lamentaciones, cuando tengas un chance, velo. Y verás lo que hace la muerte. Lo que pasó con muchas ciudades, estados, con naciones. ¿Qué ha pasado? No saberlo. Con imperios uno tras de otro le ha ocurrido lo mismo. Aleluya. Santo tú eres. Aún aquí, en este país, Estados Unidos, hay una ciudad que se ha levantado como un estandarte de muerte. Se llama Detroit. Detroit fue la cuna de la industria automovilística para alrededor del mundo. Wow. Y entró la maldad, porque los vanidosos, inútiles que creían tener la filosofía de la vida, trajeron sus ideas de izquierda y destruyeron. Y hoy en día, si tú quieres ver un pueblo fantasma, entra dentro de YouTube y verás lo que hace el apartarse de Dios. Sí, Señor. Verás lo que hace la ingobernabilidad de los hombres que andan en tinieblas. Santo Jehová. Y no ha sido distinto para Israel. Nosotros alabamos a lo que ha llegado a ser Israel, pero está profetizado. Israel ha sido burla, escarnio, holocausto del diablo. Porque los 6 millones de seres que fueron vilmente en manos de la maldad, sacrificados en los campos de concentración. ¿Y sabes fue a causa de qué? Apartarse de Dios. Porque así fueron cuando se apartaron y fueron llevados al imperio persa. Mi alma se sintió muy triste, pero Dios me ha dado alegría de nuevo, porque a ese rey que Salomón engañó, tráeme 120,000 talentos para construir el templo. Le pidió fiado, le pidió una tarjeta de crédito. ¿Y sabes lo que hizo? Este hombre le entregó el dinero, pero a cambio, ¿sabes lo que le dio? Le dio 20 ciudades. Cuando aquel rey fue y miró las 20 ciudades que le entregó, este hombre, Salomón, le dijo Kabul, y hasta el sol de hoy se llama Kabul. Estas 20 ciudades es un distrito, la zona de Galilea, y le entregó la miseria, la indecencia, la inmoralidad, lo más vil y lo más sucio de las ciudades, porque habían sido ciudades paganas. Y ya sabemos lo que hizo con Detroit, o lo que hizo con la Unión Soviética, o lo que hizo con Corea del Norte, con lo que ha hecho con Cuba, con lo que ha hecho con Nicaragua, con lo que ha hecho con Venezuela, que lo que hizo por un tiempo con Chile y lo que está por suceder en Colombia si siguen en ese camino de coquetear con la izquierda. Pero mi alma se llenó de regocijo. El Señor me ha dado alegría al saber que esa región de Galilea, cuando Felipe llamó a Natanael y le dijo: ven, hemos encontrado al Mesías. ¿Y sabes de dónde venía? De Galilea, de esas ciudades sucias, inmundas. Él no nació allí, nació en Belén, como había sido profetizado. Pero sabes que en esa inmundicia en el cual Jesús creció y el mundo vino a ver gran luz, así dice, gran luz. Sí, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Padre. Porque así, cuando pase la gran tribulación y quede la tierra devastada,
y Dios venga en la persona de Cristo Gloria a Cristo. a establecer su reino. Qué lindo, Verás Padre. gran luz. El Mesías dará gran luz Amén. en Manuel, el príncipe de Gloria paz, a Cristo el Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Santo Espíritu de Dios. A lo suyo vino y lo rechazaron. Esto fue lo que hizo el engaño de Salomón. No voy a contar todos los detalles. Hay para más, para que terminemos con un desenlace. Sabemos que hay un desenlace feliz para los que seguimos a Cristo. Es infeliz recibir el engaño del diablo, porque allí empezó a requebrajarse la persona que anduvo en luz, en sabiduría, que se llama Salomón. Y cuando él se apartó de su sabiduría, de la sabiduría que venía del Altísimo, ya entrado en edad, viejo, tenía 60 años, no era tan viejo el hombre, pero se apartó de Dios y vino una vejez espantosa en su corazón, porque perdió la vitalidad espiritual. Gloria a Dios. Y estamos en el capítulo 10, ya bastante avanzado. Verdaderamente es terrible, nuestros corazones son engañosos. Y dice así en el 12: las palabras de la boca de los sabios son llenas de gracia, más los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras en su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. No tienen GPS. El GPS espiritual lo perdieron y están a tientas. No saben ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Yo era joven y escuchaban en el derrocho petrolero que venían árabes y príncipes y reyes, y todo el mundo quería emigrar a Venezuela. Y eran cantores y orquestas. No había nada que se privara de Venezuela. Sí, Señor. Carros, mansiones, los príncipes o presidentes que se montaban hablaban largas horas y quedaban dormidos la gente. Y no se sabía que había empezado a hablar aquel ni por dónde terminaba. Pero la gente al final, cuando terminó de hablar 3 horas, él se ufanaba de que había hablado muy largo, pero hueco. Nada, desperdicio. Entre las cosas viles hubo cosas buenas, no todo fue malo. Hubo gente que sembró, invirtió en hombres y mujeres para que se formaran. Que por cierto hoy en día estarán sirviendo a otras naciones, menos a Venezuela, porque en Venezuela solo cabe en este momento la necedad. Así que, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. ¿Nobles de qué? No de sangre. Hijos de espirituales, hijos de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. De ahí la nobleza y las intenciones de Dios son buenas. De esos hijos y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la muchedumbre y por la flojedad de las manos
se llueve la casa. Hay una ley, los que son entendidos en física, de termodinámica. La segunda ley de termodinámica. Y habla de la eficiencia con que trabajan las máquinas. Las máquinas necesitan energía. Y no hay máquina que verdaderamente sea perfecta. Todo necesita mantenimiento y vigilancia. Y asimismo habla de nosotros, que nosotros necesitamos, no solo por la realidad de la vida física, biológica, necesitamos mantenimiento, pero por la flojera se cae la techumbre. Sí, Señor. Cuando nosotros dejamos de ser diligentes, basta que no le demos atención a un jardín y sabemos que se llena de malas hierbas. Nosotros necesitamos tener presente en nuestras vidas, no saberlo, que todos estos países que sufren de la malaria, de una filosofía de hombre vana, de ateísmo fuera de Dios, todo queda en desidia, queda en flojera, en desánimo, porque nadie es pagado con justicia. A nadie le importa. Si vemos después de 60 y más años, de naciones que hicieron alarde de su dignidad porque ellos se rebelaron a un imperio, a X, pero han seguido en su desvarío de sus vanidades, de sus pensamientos, de su filosofía, y encontramos que son miseria. Porque si reconocemos que hoy en día la nación china es un poder y el banco más grande está allá. Pero yo entré en China. China hay 4 o 6 grandes ciudades que son la taza de oro. Y solo 400 y tantos millones han logrado una clase media. Y hay una minúscula parte que son ricos. Pero hay grandes ciudades adentro que son miseria, que son esclavos, que sus ojos languidecen de falta de esperanza. Yo entré a un hospital chino. Me lo habían dicho algunos chinos, que la gente lucha desesperadamente por el desconsuelo de no tener salud. Y fuimos allá buscando en un hospital un enigma que teníamos y gracias a Dios se ha resuelto. Pero sabes, el mismo médico nos mostró la falta de mantenimiento y de eficiencia. Sí, wow, los dientes medio caídos. Triste. Era peor, era un hospital de renombre en una ciudad industrial grande. Y sabes, era un pobre dispensario. El no reparar en lo que es importante, en las prioridades. El dejar por flojera, porque tus prioridades a lo mejor son las armas, o hacerte un nombre, y no importa que tu pueblo sufra al extremo. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice un famoso comentarista, hermano en la fe, que el rey Salomón se anticipó a YouTube. Porque hoy en día se divulgan las intimidades a través de los medios. Sí, Señor. De la manera más vergonzosa, de la manera más desinhibida. Wow. Cuando eran amiguitos, pero cuando se separaron. Y se publican de toda perversidad. Si bien hay cosas buenas, valiosas
y dignas de mirar y de escuchar, hay un río de maldad en YouTube o cualquiera de los medios. Sí, Señor. De verdad. Pero este es el estandarte que se ha levantado entre blanco y negro, entre luz y sombras. El rey Salomón, en su famoso libro, el Eclesiastés. No hemos terminado, faltan 2 capítulos. No se vayan, vengan de nuevo. Hay más. El Señor nos ama y nos ha guardado esto, sí, para Señor, que no pongamos nuestras ilusiones en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confiemos en Salomón. Sí, Señor. Fue un hombre. Aleluya, así es. Confiemos en Cristo, el fiel, el verdadero, el camino, la vida. Amén. Los amo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos expuesto esto para el bien nuestro.